tenemos la presencia de Lucio Aguirre, coordinador del Ministerio de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, Zona 6, y a quien agradecemos su presencia. Y también agradecemos la presencia de Bolívar Izquierdo, presidente del Frente Popular. Hemos planificado este conversatorio para dar mayores luces a la ciudadanía que obligatoriamente tendrán que cumplir con esta ley, con esta obligación ciudadana. Entonces vamos a dar la bienvenida nuevamente a las dos personas y hemos planificado que en los primeros 5 minutos cada quien haga uso de la palabra para dar a conocer cuál es su tesis, en qué se fundamenta todo esto de la consulta popular y los detalles que ellos creyeren convenientes. Yo quisiera comenzar, antes de entrar al tema, manifestando que nosotros el proyecto de la Revolución Ciudadana es un proyecto de cambio. Es un proyecto que recoge todos los planteamientos de los movimientos sociales, de los movimientos populares y del pueblo en general, ¿no? Entonces, podríamos decir que las revoluciones en el mundo la mayoría de las revoluciones han sido revoluciones a la fuerza, vía armada, ¿no? Con una serie de derrame de sangre, una serie de problemas que genera esto, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, gracias a Dios y al pueblo, se ha dado una revolución democrática en el cual el pueblo ha escogido un cambio y hemos planteado como proyecto el proyecto de la Revolución Ciudadana. Pero para que se dé un cambio es necesario que haya un cambio de Estado. Es necesario que haya un cambio de Estado en el cual cambie la estructura del Estado, ¿no? La estructura, la forma, el mecanismo de cómo se gestiona el Estado. Entonces hemos construido para eso la Constitución. Ya no es una Constitución de los grupos privilegiados que ha tenido el Ecuador, de los grupos monopólicos, industriales, financieros, en fin, sino hoy día es un pacto social del pueblo ecuatoriano. Por primera vez tenemos una Constitución del pueblo, ¿no? Que responde a los intereses del pueblo. Ese es el instrumento de cambio del Estado. Podemos ver hoy día un Estado que gestiona para todos los sectores, a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres, a los discapacitados, a los ancianos, a los niños, en fin. Pero para hacer un cambio, ¿no? También demandan del sector público, es decir, de todo el sector dependiente, de los ministerios, de los diferentes ministerios que tiene el gobierno. Pero también para hacer un cambio demanda una nueva gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Si los gobiernos autónomos siguen gestionando como hace 500 años, porque 500 años tenemos de municipalismo en el país, por ejemplo, no hemos cambiado, ¿no? No hemos cambiado. O sea, siguen los alcaldes, los prefectos, los presidentes de las juntas parroquiales haciendo una gestión tradicional, ¿no? Y por último, y el gran desafío, es el cambio de la sociedad, ¿no? En este marco de revolución ciudadana, ¿no? Se plantea un instrumento más de cambio, que es el sistema judicial. Entonces la propuesta de consulta popular es una consulta. El gobierno está consultando, le consulta al pueblo, le dice: pueblo, si ustedes quieren cambiar el sistema judicial para que mejore, para que ya no haya tanto problema, voten sí. Si no quieren cambiar, que siga la delincuencia, que siga la violencia, que siga como está, voten no. Esto es lo democrático, eso es lo mismo, ¿no? Esa es la consulta, está consultando, es un mecanismo de participación directa, ¿no? Entonces, frente a eso, el gobierno de la Revolución Ciudadana, por eso se llama de la Revolución Ciudadana, porque es de los ciudadanos. Hoy día los ciudadanos ya no son beneficiarios de la presidencia o del presidente de la República, del prefecto, del alcalde, sino son actores de su propio desarrollo. Por eso está yendo a tomar la decisión frente a esta consulta. Entonces el presidente de la República ha convocado a una consulta de acuerdo a la Constitución, porque la Constitución dice en varios artículos que él tiene la atribución de consultar al pueblo para dos cosas, ¿no?
La una, en el caso del cambio del sistema judicial, está pensando cambiar el sistema judicial, se divide en dos partes. Las cinco primeras preguntas hacen referencia a la enmienda. ¿Qué significa esto? Es importante que sepan, ¿no? La enmienda es la corrección del documento de la Constitución. Esos son las cinco primeras. Es de enmienda, es de corrección de la que es la Constitución. Y las cinco preguntas siguientes es de consulta. Les va a consultar. Entonces, las cinco primeras preguntas están relacionadas con el sistema judicial. Es decir, les va a preguntar, ¿queremos hacer un cambio en el sistema judicial? ¿O no queremos hacer un cambio en el sistema judicial? Y las otras cinco preguntas es de consulta, ¿no? Está consultando al pueblo a que tome sus... escoja. Bolívar, bienvenido. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes como Frente Popular que están en cambio promoviendo la votación por el no? Bueno, nosotros queremos partir de un hecho muy importante, y creo que coincidimos en el tema de que nosotros estamos convencidos de que al país hay que consultarle. El soberano es el pueblo ecuatoriano, en eso estamos de acuerdo completamente. Pero creo que hay cosas fundamentales que hay que consultarle al pueblo. Por ejemplo, ¿por qué no le consultamos sobre la política tributaria y económica? ¿Por qué no le consultamos al pueblo si es conveniente o no quitarle o agregarle el IVA a las medicinas, que lo decía el presidente Correa? ¿Es o no es conveniente quitarle el subsidio al gas que viene planteando el presidente Correa? El alza de los combustibles por región, el pago de la inmoral deuda externa, que no dijo el presidente de la República, no siquiera nosotros lo hemos mantenido hace rato, pero el presidente de la República ratifica el hecho de que es una inmoral deuda externa y que no le vamos a pagar, y sin embargo se ha pagado ya a tiempo la deuda externa. Consultemos a la población, yo creo que eso es importante, que se siga, que se continúe la política de endeudamiento público hoy más agresiva que nunca con todos los países del imperio, no solamente norteamericanos, sino también chino. Yo creo que eso es importante preguntar al país, porque no podemos engañarnos, creo yo, ¿sí? No podemos engañarnos al plantear 10 preguntas, 3 objetivos. El objetivo es cubrir la espalda del señor presidente de la Correa, del señor presidente Correa, que ya dijo que se iba a vivir en Bélgica cuando termine su mandato. Es decir, se han dado cuenta, desde mi punto de vista, la Revolución Ciudadana se ha dado cuenta que no cuentan con el poder absoluto y total que planteaban hace rato, y hoy quieren cubrir las espaldas ganándose las cortes para sí. La independencia de la justicia no puede ser violentada en este país. Violentar la independencia de la justicia significa que mañana nadie más puede hablar otro idioma que no sea el verde. Y eso en un país democrático es absurdo. Eso es lo que nosotros venimos planteando. Y no solamente nosotros, fíjense usted lo que dice el presidente Correa, y lo que acaba de decir. Yo le digo esto con mucho respeto, obviamente, no quiero tampoco salirme de los esquemas, pero fíjense ustedes, se dice que el país, que Alianza País considera hoy más que nunca muy importante lo que piensa la población, y yo estoy de acuerdo en eso, y aplaudo aquello, pero resulta que un señor sale afuera y una señora sale afuera y le dice no al presidente y va presa. Entonces, ¿de qué respeto y de qué importancia estamos hablando? Y cuando algunos decimos no, nos dicen mafiosos, fumones, cerebros vacíos, que son palabras del señor presidente de la República. Entonces yo me pregunto, ¿es importante nuestra opinión? ¿Es importante la opinión del pueblo? Porque nosotros somos pueblo, ¿verdad? Entonces es importante la opinión del pueblo. Efectivamente, el señor Correa piensa que es importante la opinión del pueblo, o solamente piensa que es importante la opinión del pueblo que también habla en color verde, ¿sí? Fíjense ustedes, yo estoy totalmente, yo creo que el compañero panelista ha hecho un buen análisis importante, muy certero en el tema de las enmiendas y las reformas, que no hay para qué tocarlo otra vez, ¿sí? Pero hay parámetros, ¿sí?, constitucionales que deben ser tomados en cuenta para realizar una enmienda y para realizar una reforma, que son distintos, ¿sí? Y la Constitución plantea, ¿no es cierto?, cómo se debe hacer una reforma en este país y cómo se debe hacer una enmienda. Las reformas deben ir vía Asamblea Nacional, las enmiendas y las reformas vía Asamblea Constituyente. ¿Cuál de los dos caminos ha tomado el señor Correa? Ninguno de los dos, ¿sí?
Entonces, por más presidente de la República que sea, no pueden saltarse aquí la Constitución, las leyes, violentar las reglas y normas para llevar a cabo una consulta de estas características. Por eso es que nosotros decimos no, porque desde la concepción, desde el principio, desde el inicio de esta consulta ya es inconstitucional. No se la ha convocado adecuadamente, se la ha convocado un poco al apuro, ¿sí? Entonces, el mismo señor presidente Correa ha planteado que él no está de acuerdo con algunas preguntas en la consulta, y él decía, en el tema del enriquecimiento no probado, alguna cosa así. Él decía que es enriquecimiento ilícito y que la Corte Constitucional ya había cambiado el texto. Cuando le demostraron que no es así, dice que él da su palabra para a futuro cambiar. Imagínense, si eso no se llama desorganización, ¿a qué le llamamos desorganización? Yo creo que es importante consultarle al pueblo, eso nos ratificamos completamente, pero es importante preguntarle al pueblo cosas de trascendencia, de política trascendental en el país, no cuestiones de toros, de gallos y medias noches, que aquí no van, no están bien, ¿sí? Eso en el país es un insulto para la gente. Y por otro lado, pues no se ha respetado aquí para nada la opinión, no se ha respetado las vallas publicitarias, no se ha respetado los dineros del Estado para hacer publicidad, etc. Es realmente un caos total el que reina en el país por culpa de quién sabe quién, ¿sí? Por culpa de quién sabe quién. Pero la consulta, desde nuestro punto de vista, hay que decirle no, para seguir peleando y trabajando por mejores días para el país. Si podríamos hacer un resumen rápido de lo que ha manifestado cada uno de los panelistas. Lucio Aguirre nos ha hecho su reflexión con respecto a la potestad del gobierno para hacer un llamado a esta consulta dentro de lo que ellos consideran es viable y dentro del el proyecto de cambio que promueve la revolución ciudadana, la denominada revolución ciudadana, que manifiesta, que sostiene el presidente de la República, Rafael Correa. En tanto que Bolívar Izquierdo ha manifestado que coinciden con el llamado de consulta al pueblo, pero que esta debe ser llevada hacia aspectos que verdaderamente sean de interés nacional. Y considera que de las 10 preguntas el objetivo son solamente 3, que es el tomar la justicia, como se ha manifestado, hacia el gobierno de turno, en este caso el presidente Rafael Correa. Vamos ahora a continuación a dialogar sobre lo que serían las preguntas mismas, las 5 primeras preguntas que hace relación a las enmiendas a la Constitución del año 2008, a la Constitución que tenemos en vigencia desde el año antes pronunciado. Yo creo que sería importante, voy a centrarme a las 2 primeras preguntas que están relacionadas sobre la caducidad de la prisión preventiva y la otra sobre la sanción de la caducidad de prisión preventiva. La primera pregunta dice, ¿usted está de acuerdo en enmendar el numeral 9, o sea, de corregir, de cambiar, del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva? Ya explico qué es la prisión preventiva. Cuando ha sido provocado por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irracionales de la administración de justicia por parte de jueces, juezas, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de función judicial. A ver, sucede que en el país, la ley actual y la que estamos proponiendo, que siga la caducidad, la caducidad de la prisión preventiva, que impida la caducidad de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una de las medidas que tienen los jueces para garantizar la comparecencia del juzgado. Es decir, por ejemplo, hay 2 tipos de delitos mayores y delitos menores. El delito mayor son violaciones, asesinatos, narcotráfico, qué sé yo. Entonces el juez puede dictar una caducidad preventiva de 1 año, lo plantea la ley.
y vuelve a plantear en esta pregunta que sea de 1 año y la menor de 6 meses. Pero no puede ser discrecional, es decir, en una parte se cumple y en otra parte no se cumple. En el país, y escuchen bien esto, compañeros, en el país, y especialmente en Guayaquil, no se cumple el 90%, se caduca esta prisión preventiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que los jueces, los abogados y todos los fiscales, digamos los que están relacionados con la justicia, hacen que se caduque la prisión y al cabo del año salen libres, ¿no? Pero también igual a los 6 meses. Eso está pidiendo que se sancione a los jueces que en caso no cumplan con esto. Ya, eso es lo que plantean, la primera pregunta, que está relacionada con la segunda pregunta, que la segunda pregunta dice está de acuerdo en las medidas sustitutivas, que hay que sustituir la privación de la libertad. ¿Qué está planteando aquí? ¿No es cierto? Es decir, que los jueces no pueden, las personas ser juzgadas, no pueden ser juzgadas un delincuente como una persona común. Entonces, si yo estoy, voy a poner mi ejemplo, si yo estoy acusado de asesinato y me hacen una prisión preventiva, ¿no es cierto?, que debería ser de 1 año, pero también hay una sustitución de estas medidas, que puede ser arresto domiciliario, que puede ser que me presento cada semana al juez, qué sé yo, ¿sí? Pero sucede que yo no tengo antecedentes, ¿no? No puede ser tratado a un delincuente como a una persona que no ha tenido antecedentes. O sea, un delincuente que ha venido ya tiene 10, 20 detenciones, tiene que ser tratada, ya no tiene que haber la sustitución de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que está planteando en la primera y en la segunda pregunta es sancionar a los jueces que hacen largas para que se caduque y salgan en 1 año los narcotraficantes, los violadores, los que asesinan, en fin, ¿no? Ya. Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta es, pueblo en general, ¿ustedes quieren que se sustituya esta ley o que siga como es? Ese es todo en el fondo. Es el sí o no. Por eso nosotros decimos que es necesario que cambie el sistema judicial. Y esto es parte del sistema judicial. Esas son las 2 primeras preguntas. La cuarta y la quinta están relacionadas al cambio de estructura del Consejo de la Judicatura, ¿no? Es decir, plantea que tres miembros, la cuarta pregunta plantea que está de acuerdo usted en sustituir el actual pleno del Consejo de la Judicatura por un consejo de transición, y plantea 18 meses en el cual 3 personas que estén 3 personas escogidas participativamente, elegidas la una por la función ejecutiva, es decir, por gobierno, una por gobierno, por presidente, una, ¿sí? La otra por poder legislativo, es decir, por la asamblea, y la otra por la función de transparencia y control social. 3 que se van a encargar a organizar para elegir el Consejo de la Judicatura, que va a ser de 5. Esa es la propuesta, el cambio de estructura del sistema judicial, ¿no? Entonces ellos van a ser los responsables durante 18 meses, es decir, 1 año y medio, tienen que corregir y cambiar la estructura del Consejo. Hoy día, el Consejo de la Judicatura son de 9 miembros, y están planteando en la quinta pregunta que ya no sean 9, sino sean 5 miembros del Consejo de la Judicatura, ¿no? Esa es la propuesta. Y la pregunta 3, lo que está planteando, a ver, antes de pasar a la 3, lo que preguntamos es, ¿usted está de acuerdo en cambiar la estructura del sistema judicial? ¿Sí o no? Si dicen sí el pueblo, se cambiará y se mejorará el sistema judicial. Y si dicen no, sigamos como estamos. Que siga la violencia, que siga la delincuencia, ¿no? La pregunta 3 está relacionada con el sistema financiero, ¿no? Es decir, en los dueños de los bancos no tengan acciones en los dueños de los medios de comunicación nacional. Es decir, por ejemplo, para entender hay que poner ejemplos. Por ejemplo, Aspiazu, dueño en el año 2000, cuando hubo el robo bancario, era dueño del Progreso, y dueño de TC Televisión, y dueño de radios nacionales, donde que justifican, es decir, yo como medio de comunicación justifico
las acciones corruptas que hago como financiero. ¿No? Entonces la propuesta es, ¿usted está de acuerdo de que los dueños de los bancos sean dueños de los medios de comunicación, o los dueños de medios de comunicación sean dueños de los bancos? Entonces dice, ¿sí o no? Entonces hay que preguntarse, ¿cómo así pues al pueblo defendiendo a los banqueros corruptos? ¿Cómo así pues defendiendo? Tienen que votar sí pues. Tienen que votar sí. Que no podemos seguir en el mismo sistema de corrupción que vivimos. Esa es la propuesta de enmienda de las 5 primeras preguntas. Bolívar, ¿por qué votar no, en cambio, a estos planteamientos, a estos razonamientos que nos ha hecho Lucio? Bueno, primero, permítanme aclarar que en el país, bajo la ley y el Código Penal, no existe, no se tipifica delitos mayores o delitos menores. No hay. Y eso estuvo en la pregunta inicial, en la consulta popular. Me parece que la Corte Constitucional se dio cuenta de aquello. Entonces yo más bien planteo eso, porque no tenemos aquí equivocaciones, ¿cierto? No se habla de delitos mayores, se habla de delitos de prisión y delitos para reclusión, ¿sí? Es decir, no hay delitos mayores y menores, de tal forma que desde ahí partamos, está mal ya la consulta, la pregunta, digamos así. Ahora, en la Constitución, en el artículo 77 de la Constitución, se habla de la privación de la libertad, dice que se aplicará de manera excepcional, y la norma serán las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Es decir, prisión en el domicilio, no puede salir del país, etcétera, para que se esté presentando en la corte cotidianamente. Esas son medidas cautelares, esa es la norma. Lo excepcional es la prisión preventiva. ¿Qué plantea la consulta? Plantea hacer lo contrario, es decir, que la norma sea la prisión preventiva y lo excepcional las medidas cautelares. Recordemos algo, por favor, no perdamos la memoria. En la década de los 90, el 50% de la población carcelaria eran presos sin sentencia, ¿sí? Y de hecho, la prisión preventiva ya es un retroceso en materia penal, pues. Pongo un ejemplo, a ver, resulta que hay un asalto, le cogen a Bolívar Izquierdo preso, ¿no es cierto?, sin tener voz ni arte ni parte en aquello, y como la norma es la medida, la prisión preventiva, Bolívar Izquierdo irá preso, sin sentencia, quién sabe qué tiempo, ¿sí? Y entonces tendremos que hacer más cárceles, tendremos que construir más lugares donde encerrar gente. Yo me pregunto si esa es la solución y eso va a hacer que efectivamente la delincuencia termine. No lo va a hacer, sencillamente no lo va a hacer, ¿sí? Vea usted, se plantea, ¿no es cierto?, sobre la pregunta 2, se plantea que se cambien los textos número 1 y 11 del artículo 77 de la Constitución que habla de la prisión preventiva, ¿sí? Es decir, repito, nos llenaremos las prisiones de presos sin sentencia, reiterando, o mejor dicho, volviendo hasta la década de los 90, en donde realmente los presos sin sentencia era la norma general, ¿sí? Vean, señores, ¿sí?, en la Constitución, a los jueces que dejan que caduque la prisión preventiva, no les hacen ni siquiera un llamado de atención, solamente pasan el nombre de estos jueces, pasa un libro que es, no sé si se llama libro negro o libro blanco, pero pasa el nombre de ellos al libro, no hay nada, ninguna sanción. Partamos de ahí, pues, del Código de la Judicatura, es decir, sanción a los jueces que no cumplen su función, ¿ya? Eso no dice la consulta popular, ¿sí? La consulta popular solamente dice que hay que mandarles presos, así no tengan sentencia, el tipo que sea, ¿sí? Y entonces ahí es facilito, pues. Fíjense ustedes, ¿cuántos presos están hoy? ¿Sí? El mismo señor Carrión, el señor Marcelo Rivera, ¿sí? Y yo podría dar algunos nombres de gente que dice que le han insultado a Correa y que hoy están en procesos de juicio, ¿sí?, por insultarle a su majestad. Eso quieren hacer de este país, es decir, tomarse la justicia, y ya no las medidas cautelares, sino directamente prisión preventiva, de tal forma que tengan encerrados ahí, a quienes pensamos diferente, nos tengan encerrados tiempo y tiempo. Esa es la realidad, de tal forma que no podemos confundirnos nosotros una cosa con otra, ¿sí? Se ha dicho aquí, para culminar, se ha dicho acá que hay que votar sí, porque si es que votamos no, ¿no es cierto?,
seguiremos en la misma corruptela de jueces y no solamente jueces, porque el problema no son solo los jueces. Aquí el problema son los jueces, los fiscales y los operadores de justicia. Hay tres entes que son culpables: jueces, fiscales y operadores de justicia. Se ha dicho que si votamos no, la justicia será igual. Entonces, perdónenme, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué época de cambio estamos hablando? Cuando nosotros estamos planteando, nosotros desde nuestra perspectiva, estamos planteando que debe haber sanciones para los jueces, es decir, reformar ese famoso código de la judicatura, que haya sanción moral, económica, ¿sí?, a los jueces que no cumplen o que dejan que caduque la prisión preventiva. Pero no, de lo que acabo de escuchar al señor panelista, y con mucho respeto, lo que puedo escuchar es que me dicen que si es que no votan sí, entonces la justicia seguirá igual. Es decir, nadie se preocupará si usted se muere en la esquina. Eso es incorrecto, porque eso no es hacer patria, señor presidente. Eso significa entonces dejar de lado. O me dan gusto o no hago nada. No, hay cosas que hay que ir alimentando, repito. Entonces, vamos a reformar ese código de la judicatura, que yo creo que hay que hacerlo primero. Y segundo, no solamente a jueces, hay que fiscalizar, y eso tiene que ser la Asamblea Nacional bajo la Constitución. Fiscalizar, y recordemos que en la Asamblea Nacional hay mayoría del gobierno. Entonces me pregunto, ¿por qué no fiscalizaron? ¿Sí? ¿Por qué no fiscalizaron? Hay que fiscalizar a jueces, fiscales y operadores de justicia en la Asamblea Nacional. Y si hay que castigarlos, hay que castigarlos. Sobre el Consejo de la Judicatura, que será integrado por 3 personas que representan a la función ejecutiva, Poder Legislativo y a la transparencia. Miren, eso no es otra cosa que quererse tomar la justicia, pero o sea, no podemos perderlos, perdónenme, no hay dónde perderse, ¿sí? Vea, la justicia, recordemos nosotros en época de Juez Cordero, que con tanques se tomaron esas cortes. Hoy ya no son con tanques. Hoy el presidente nos invita a violar la Constitución, nos invita a violar leyes y reglamentos, nos pone un montón de preguntas, cambia los textos, se reforma, se contradice. En general lo que quieren es tomarse las cortes de justicia. Medios de comunicación y sistema financiero que no pueden estar en manos de personas que las dirijan. Vea, en eso ya el mismo presidente de la República, ¿sí?, el mismo presidente de la República dijo que esa era una pregunta que ya era inválida. Recordemos, ¿sí? El mismo presidente de la República dijo, esa pregunta ya es inválida, no sirve, ¿sí?, porque ya la Constitución plantea eso. Es decir, la Constitución ya recoge ese planteamiento. ¿Para qué hacer consulta? La segunda parte también, que consta de 5 preguntas y que hace referencia a temas de consulta en sí mismo. Las 5 últimas preguntas están relacionadas con la consulta. Y la 6ª pregunta plantea sobre el enriquecimiento privado no justificado. Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes están de acuerdo, no? ¿O van a defender a esos corruptos que se enriquecen de la noche a la mañana en el país? En el año 2000 al año 2010 hubieron 920 familias, 20 personas que no pudieron justificar $1 millón cada año. Si una persona, por ejemplo, la gerencia de TV Girón fuera una empresa exitosa y se pusiera $12,000 de sueldo, ojo compañero, 12,000 sueldos, el gerente gasta 2,000 en el mantenimiento de su familia y de él, son 10,000 que ahorra, $10,000 por 12 sale 120,000, es decir, legítimo, está bien, pues está ganando $120,000, pero no puede ser posible que se enriquezcan los corruptos, los chunqueros, los narcotraficantes de la noche a la mañana, y nosotros vamos a justificar. Quieren cambiar, que sigan los corruptos. Ya, el pueblo decide, por eso es una consulta. No vamos a votar por que la gente siga corrompiéndose y siga enriqueciéndose fácilmente. Esa es la 6ª pregunta. La 7ª pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en que en el país se prohíban los negocios dedicados a los juegos de azar, tales como los casinos, las salas de juego? Esa es la 7ª pregunta. Todo el mundo sabe que son lugares que propician la adicción psicológica, generan deudas, pérdidas de patrimonio familiar,
no generan beneficio a la economía del país, en fin, más bien es una utilización de lavado de dólares. Por ejemplo, compañero, o sea, los grandes casinos, no está hablando de los juegos de los pueblos, son casinos donde que se lava grandes cantidades de plata. Entonces, el narcotraficante de alguien va y juega y pierde $1.000.000, y como entró y se está haciendo legalmente. Eso es lo que nosotros queremos detener todo este proceso con la séptima pregunta. Y la octava pregunta dice, ¿está de acuerdo en que en el cantón de su domicilio, en el cantón, esto es importante, de su domicilio, se prohíba los espectáculos que tenga finalidad de dar la muestra del animal, ¿no? Concretamente, lo que plantea es sobre los toros. No hay que confundir, porque en Girón es la fiesta de los toros. Esto está hablando de la corrida taurina, donde que el ser humano le mata al toro. Sí, esos son digamos, que se van contra la naturaleza de la Constitución, porque la Constitución es una Constitución eminentemente ambientalista. Bueno, aquí igual se da, durante la fiesta se da el sacrificio del animal. Así es, el sacrificio del animal. Pero eso no es una corrida de toros. Y no dice aquí nada de los gallos, como dice la derecha, como dicen los grupos que ahora están a favor de que no dicen nada de los gallos. Así que entonces está de acuerdo en que su cantón, es decir, es una pregunta local, ¿no? Que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad la muerte al animal. Esto es coherente con los derechos de la naturaleza, ¿no? La matanza de animales por diversión es un deporte medio agresivo, pues, diríamos hasta salvajismo, que ha sido condenado en muchos países, ¿no? Usted vea, en Cuenca es prohibido la corrida de toros. Claro. Esto es una propuesta de los jóvenes, esto es importante, ¿no? Eso, lo interrumpo. Sí. Efectivamente, esta es una pregunta que tiene, a más de la importancia a nivel nacional, tiene algo que está identificando aquí al Cantón Girón, y es por ello que existe, por decir, la oposición, en primer lugar, del alcalde en cuanto a esta pregunta, porque efectivamente esta pregunta se encasilla dentro de esta festividad. ¿Y por qué le digo así? La tradición de esto hace que al animal, o varios animales en cada uno de los lugares donde reside el fiesta alcalde, los priostes, ya le asustan al animal, lo persiguen, y luego en un acto público lo sacrifica. A ver, pero es importante recordar lo que es la cultura. A ver, vamos a la novena pregunta, ¿no? Dice, ¿está de acuerdo usted que la Asamblea, sin dilaciones dentro del plazo, o sea, sin pérdida de tiempo, en el plazo establecido en la Ley Orgánica de Funciones, expida la Ley de Comunicación? Esto es importante. Crea un Consejo de Regulación para que regule la difusión y los contenidos que tiene la prensa, la radio, la televisión. Vean, compañeros, hoy día, ustedes vean, ahorita mismo vean los diferentes canales del país. Solo violencia, muerte, asesinato, violaciones, temas sexuales, agresiones, es decir, de racismo, discriminaciones al negro, al indígena, agresiones machistas. Y los niños van creciendo como algo natural. Ustedes ven a los niños, juegan como si fuera natural, ¿no? Como si eso, el asesinato, la violencia, la agresión, decir, oye, tonta, estúpida, el marido le dice a la mujer, en estos programas, digamos, chistosos, ¿no? Entonces los niños se van formando como si fuera natural la cosa, como si fuera algo que debe ser natural. No. Entonces, para eso estamos planteando que haya un consejo que regule los contenidos de la radio. En los países que nosotros queremos desarrollar de la educación, tenemos que formar contenidos científicos, educativos, que formen a la juventud, ¿no? No puede ser posible, ustedes vean, cuando nosotros somos ya mayores, les decimos a la mujer estúpida, gorda,
mofo, Gorrito de rosa. Gorrito de rosa, o sea, como si fuera natural, porque los contenidos de la radio y la televisión son violentos. Entonces lo que se está planteando es cómo no vamos a regular para que los niños se formen con mayor conocimiento científico, de investigación, de cultura, ¿no? En los países desarrollados se está planteando eso. Y la última pregunta, la pregunta 10, está relacionada sobre la ley del Seguro Social. Dice, ¿está de acuerdo usted que la Asamblea Nacional, sin pérdida de tiempo, sin dilaciones, dice, ¿no?, sin pérdida de tiempo y dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados de este plebiscito, tipifiquen como infracción penal la no afiliación, ¿no?, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad? Vea, el sector privado toda la vida, hasta ahora, toda la vida, nunca ha afiliado. Y por primera vez en la historia del país, el gobierno serio, un gobierno comprometido con los sectores más pobres, quiere garantizar que el ser humano tenga una vida digna y una vejez digna. Por lo tanto, no está planteando a los pequeños, digamos, negocios, está planteando al sector privado. Bolívar, ¿qué me podemos decir o qué puedes decir tú respecto a las 5 preguntas de consulta? Yo creo que hay que partir de un hecho. Y yo creo que realmente, bueno, primero me alegro porque hay algunas cosas que ya lograron o hemos logrado consensuar entender. ¿Sí? Sobre el enriquecimiento privado no justificado. A ver, pregunto yo, ¿dónde están los banqueros corruptos presos? No hay nadie. Ningún banquero corrupto está preso. Pero sí decimos banqueros corruptos. No hay nadie preso, primero. No se ha hecho sancionar a los evasores de impuestos. ¿Dónde están las sanciones a los evasores de impuestos? Y nosotros sabemos, los ecuatorianos, quién es el principal evasor de impuestos. Y no estamos hablando de Correa específicamente esta vez. Más adelante puede ser por los juicios que tiene. Pero le conocemos al evasor de impuestos. Vive bien, tranquilo, gracias, no ha pasado nada. ¿Sí? Eso demuestra cómo se va derechizando la política de Correa. Protege, no solamente que protege, sino también tolera a los funcionarios, a aquellos funcionarios que junto a su hermano, Fabricio Correa, le fueron llevando del país 140 millones de dólares. No lo digo yo, lo dice la prensa, lo dice el libro, lo dice todo el mundo, ya lo reconoce. El único que no se ha dado cuenta que han salido 600 millones por la puerta de Carondelet es el señor presidente. ¿Sí? Pero todos sabemos que 140 millones de dólares se fue llevando Fabricio Correa. ¿Sí? Y el señor presidente de la República, a él y a sus funcionarios, no pasa nada. Pero sin embargo plantean ellos el enriquecimiento no justificado. ¿Sí? Los responsables de la corrupción en su gobierno no han sido ni enjuiciados, ni sancionados, ni investigados. Yo recuerdo una vez que nosotros presentamos documentación en la Asamblea Nacional como Unión Nacional de Educadores cuando fui presidente. Presenté con el compañero Jorge Escala hasta la saciedad, habíamos demostrado cómo Raúl Vallejo había hecho contratos a dedo con primos, sobrinos, tíos. Ni siquiera se investigó. Y como premio le mandaron al señor de embajador a Colombia. ¿Sí? Le quitaron el ministerio, premio a Colombia. Dice que quieren, ojo, sancionar a los corruptos. No lo vemos. Pero lo peor de todo es que la bancada de país en la Asamblea Nacional se oponen a una ley planteada por el Movimiento Popular Democrático, la ley de extinción de dominio, ¿sí? Así se llamaba, que tenía como finalidad recuperar las fortunas mal habidas y ponerlas al servicio del Estado. ¿Sí? Repito cómo se llama la ley, ley de extinción de dominio. ¿Sí? ¿Quiénes se opusieron a esta ley? Los que hoy dicen que quieren sancionar a los corruptos, a los que tienen dinero mal habido. El mismo señor Correa planteó en días anteriores que esa pregunta era que la palabra inclusive mal habido no debía estar, sino debía ser el enriquecimiento ilícito, planteaba el señor Correa. Y decía, pero mal habido, es que la Corte Constitucional me cambió. Cuando la periodista le demostraba que estaba el texto original así, digo que se comprometía en cambiar. ¿Sí? Es decir, él mismo lo dijo, ¿sí? Él mismo lo dijo. Es el enriquecimiento ilícito del cual están hablando. Previsión de negocios de juegos de azar, Bolívar. Mira, no nos engañemos acá.
¿sí? Acordémonos de la, no digamos mafia, digamos de la gran cantidad de juegos de azar en el país que tiene Invermund, ¿sí? Que en un momento dado determinado le pusieron a palestra y dijeron que iban a sancionar a Invermund porque tenía juegos de azar propios y en donde tenían acciones en miles de lugares del país. Me parece que hablaban de 180, 190, no recuerdo bien, ¿sí? Pero concomitantemente con eso se denuncia, ¿no es cierto?, que Invermund habría entregado dinero para la campaña del señor Correa, de la hermana del señor Correa Piedina, Julio César Quiñones y Gastón Gagliardo. Eso se denunció. Pregunto yo, ¿se investigó esto? No se investigó, ¿sí? Entonces, los juegos de azar, además hay una cuestión ahí de los alcaldes que sí pueden no permitir los juegos de azar y no ha pasado nada, ¿sí? Sobre la muerte de los animales, vean, es ilógico. Se dice que se quieren los animales, pero fíjese usted, a ver, lo que estamos diciendo es que cuando dos animales se matan entre sí, no hay problema, porque están matando entre animales. Acordémonos que los gallos tienen dos espuelas que son cuchillas, donde se matan, pero dicen que no hay problema en eso, ¿sí? Pero dicen ser protectores de los animales. Dicen que no hay problema en la corrida de toros, ¿sí? ¿Saben qué pasa con un toro antes de entrar al ruedo de toros? Es salvaje y brutalmente golpeado ese animal, para que entre al ruedo. Inclusive le cortan dos tendones de la parte del lomo para que el toro agache la cabeza. Un toro cortado los dos tendones ya no puede rumiar. Es decir, ese animal a la buena o a la mala tiene que ser sacrificado, sea en el ruedo o afuera. De tal forma que ahí nos estamos engañando, ¿no? No hay tal cosa. Sobre el tema de los... Pero en todo caso ahí tendría que votarse sí, entonces. Claro. Es que es el engaño. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es el engaño? Porque el señor Correa, ¿sí?, el mismo presidente Correa en la Universidad del Norte en Quito, él dijo que no se van a suprimir las corridas de toros y que la corrida de toros de Jesús del Gran Poder en Quito va, ¿sí? Entonces, ¿de qué me están hablando? Cuando me dicen a mí que quieren cuidar, proteger a un animal, pero concomitantemente con eso van a la universidad, delante de todos los chicos de la universidad, y dicen, la corrida de toros va porque va. Entonces, ¿de qué protección me están hablando? Relación a medios de comunicación, Bolívar. Vean, yo creo que sobre los medios de comunicación es importante, creo, señalar que el señor presidente de la República tiene más del 50% de los medios de comunicación en su poder. Es decir, maneja los medios de comunicación. Los pocos medios de comunicación que están quedando, que son independientes, y por ser independientes dicen la verdad y atacan seguramente a Correa, no le gusta al señor Correa. Entonces hoy hay que atacarles a ellos, es decir, hacerles callar. Típico, ¿no es cierto?, de lo que pasó el 30 de septiembre. Además, sobre lo que acaban de decir, que me parece importante inclusive, ¿sí? Fíjense, se plantea, ¿no es cierto?, que la televisión trae programas no muy aptos, digamos así, para los niños, para los jóvenes. Yo me quiero recordar algo. La Constitución establece en el artículo 19, textualmente, la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe, ojo, dice la Constitución, artículo 19, se prohíbe la emisión de la publicación que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Más claro quieren. A ver, ¿qué están tratando de qué consulta, por favor? Aquí está en la Constitución, artículo 19, léanlo, por Dios. No requiere una consulta, requiere una ley que regule aquello y que ponga en evidencia lo que dice el artículo 19 de la Constitución. ¡Punto! No malgasten el dinero de los ecuatorianos sin motivo, haciendo consultas, que lo que son, no son otra cosa que ponerse en la palestra política y querer defenderse para la salida, no sean malos. Finalmente, Bolívar, sobre las afiliaciones al IES, obligaciones. Fíjense que hay un doble discurso del señor presidente de la República, y él lo sabe. Fíjense usted, él dice que será un delito sancionado, inclusive con prisión, a aquellos empleadores que no afilien a la Seguridad Social a sus empleados. Pero resulta que la bancada de la Asamblea Nacional, mandada por su majestad presidencial, porque eso no es
no es un secreto, se dice a vivas voces, que todo se regula ahí, vía la llamada del señor presidente, y está bien incluso. Pero, por una llamada del señor presidente, le niegan la posibilidad, fíjense usted, y en esto quiero ser muy enfático, le niegan la posibilidad a 32.000 educadores populares, ¿sí?, a ser afiliados a la Seguridad Social. ¿Quién negó esa posibilidad? El presidente de la República, Alianza País y la Asamblea Nacional con su mayoría. Y dicen que van a ir a ponerles presos a quienes no los afilien. Tienen que ir presos ustedes, pues señores, porque ustedes no permitieron que los educadores populares tengan afiliación al IES. 32.000 educadores populares que vienen ganando miserias, ni siquiera el sueldo básico, vienen ganando $180 mensuales, gente que se muere de hambre. Y cuando les habíamos planteado de que necesitamos que ese salario suba a $500, lo negaron en la Asamblea Nacional. Entonces hay perdónenme, una doble moral, en el sentido de decir que vayan, sí, los empresarios corruptos que no le afilian al empleador, que vayan presos, pero nosotros, bien gracias, saltamos la ley. Eso no es correcto. Bien, gracias, Bolívar. Para finalizar con este conversatorio, Lucio, sus palabras finales, sus razonamientos finales de lo que ha manifestado Bolívar, en las razones por las cuales usted hace llamado a que en la consulta se vote por el sí. Repito de nuevo, cuando yo inicié mi intervención, la propuesta de la consulta es democrática, hacer que el pueblo participa y decida. Entonces el presidente de la República, el compañero Rafael Correa, está preguntando al pueblo, en la primera parte, ¿están de acuerdo? ¿Quieren cambiar el sistema judicial? ¿Sí o no? Si dicen sí, cambiaremos y mejoraremos el sistema judicial. Si dicen no, seguiremos como está, tal como está. Sigue la inseguridad, sigue la violencia, siguen los jueces corruptos, tal como está, ¿no? Pero eso no es democrático. En las manos del pueblo está, pues, en las manos del pueblo está. El pueblo va a decidir sí o no. Y el 7 de mayo, cuando vayamos a votar, todo el pueblo le va a decir sí, porque queremos un cambio, porque es parte de la revolución hacer un cambio al sistema judicial. Vamos también a escuchar las palabras finales de Bolívar Izquierdo. Bolívar. Bueno, yo creo, rapidito, concreto, hay una conclusión. Lo que trata de hacer esta consulta popular no es otra cosa que cubrir la espalda del señor presidente de la República. El 30 de septiembre, cuando ellos pensaron tener una plazoleta llena de quiteños defendiendo a su presidente, no lo vieron. Y saben que no tienen el apoyo popular que ellos creen tener. De tal forma que hoy quieren cubrirse la espalda, sacando y tomándose las cortes. Pretenden criminalizar la lucha social, es decir, nadie va a pensar en contra del presidente de la República, todos nos alineamos como borreguitos y seguimos ahí en ese camino o vamos a la cárcel. Tercero, quieren cubrir las 8.000 denuncias que llegaron a la Asamblea Nacional y que ninguna de ellas ha sido investigada siquiera. 8.000 denuncias, nadie ha sido sancionado por esas 8.000 denuncias, entre ellos, repito, el propio hermano del presidente de la República. Eso quieren cubrir, es decir, cubrir la retirada. Yo sí creo, y felicito que estén optimistas, felicito a aquello porque necesariamente hay que estar optimista. Yo he visto encuestas, no de aquellas que hace Pérez con la propaganda de vota sí, yo he visto encuestas en la calle, contestado con la gente, y la gente dice a votar no, y dicen incluso, esta vez no, presidente, así ha dicho la gente, y eso es una frase que se viene ya metiendo en la cabeza a la gente. Esta vez no, señor presidente, no te entregamos las cortes de justicia, queremos una justicia independiente y no más presos por hacerte un gesto o verte con mala cara. No, esta vez no, presidente. Y el agradecimiento a ustedes dos, señores, que nos han venido a dar a conocer sus puntos de vista, a dar sus razonamientos con respecto a los temas, a las preguntas de la consulta del próximo 7 de mayo. Y esperemos que por el bien del país, por el bien de la democracia, los ecuatorianos razonemos, pensemos de cuál es la mejor opción que nos queda.